Muy buenas amigos, ¿qué tal estáis? En este nuevo editorial del Jacobino me gustaría reflexionar sobre un tema que ya hemos abordado en ocasiones anteriores, que es el de las pensiones, que es un tema esencial para nuestro presente, para nuestro futuro, para el conjunto de la sociedad política. Y lo quiero hacer al hilo de unas declaraciones que, aunque no son nuevas, sí que son reveladoras de lo que piensa una parte de la sociedad española y en general de la sociedad europea y mundial, que es las declaraciones recientes del Círculo de Empresarios proponiendo el retraso de la edad de jubilación más allá de los 70 años. Como digo, no son declaraciones nuevas. El Círculo de Empresarios piensa lo que piensan muchos poderes económicos y financieros y también políticos, y que tienen gran poder de influencia y de condicionamiento de las políticas públicas que se llevan a cabo. Y desde el Jacobino nos gustaría articular una respuesta, porque nos parece, pues, obviamente indecente, ¿no? Estas declaraciones, pero además enormemente peligrosas y, como digo, revelan no, como se nos quiere vender, una inevitabilidad o una posición aséptica, técnica, científica, sino realmente una posición profundamente ideológica que busca condicionar las políticas públicas de este país y de otros en la dirección única, en la vía única que algunos plantean que no puede transitarse más que otro camino, que es el de degradar parcialmente las pensiones públicas y ir degradándolas hasta al final llevar a la profecía autocumplida. No son sostenibles y por tanto hay que privatizarlas. Y privatizándolas parcial o totalmente, que ya llegará el planteamiento, lo que se abre la puerta es al negocio de los planes de pensión privados. En primer lugar, hablar de la prórroga de la edad de jubilación, porque la esperanza de vida crece, es sin observar de forma flagrante y sin mayores precisiones que no todos los trabajos, y perdonad la obviedad, son iguales. Obviamente esta gente nunca habla de los trabajos de millones de compatriotas que tienen unas consecuencias para la salud física y también mental, por cierto, de muchas personas que llegan a edades mucho más tempranas que los 72 años, completamente rotos, si me permitís la expresión, completamente jodidos. Lógicamente, hay muchas personas que tienen trabajos, como puede ser estar muchísimas horas seguidas en un andamio o muchísimas horas seguidas fregando suelos o haciendo camas en un hotel o conduciendo una bicicleta o una motocicleta para repartir en nuestras ciudades y llevar la comida o paquetes a casas. Todas esas personas pues tienen una serie de afecciones, como digo, físicas. No hay más que ver los accidentes de trabajo, por cierto, un tema totalmente invisibilizado para toda esta gente no habla de eso, ¿no? Accidentes de trabajo, enfermedades profesionales derivadas de trabajos durísimos que destrozan la vida de las personas y que hacen que de un somero análisis empírico es sencillo llegar a la conclusión de que no se puede estar hasta los 70 años, obviamente ni muchos menos, trabajando, a no ser que lo que se plantee es un desprecio explícito por la vida humana de millones de trabajadores, que es de lo que va estos planteamientos que se incardinan en lo que a veces hemos llamado el fundamentalismo de mercado. A algunos les sorprende que hablemos de fundamentalismo de mercado. A mí me sorprende, a nosotros en el Jacobino nos sorprende la sorpresa, porque si esto no es fundamentalismo de mercado, pues no sé, que nos den otro nombre para definirlo, ¿no? Seguramente sinvergonzonería sería un sinónimo bastante aplicable. Lógicamente, esta prórroga de la edad de jubilación, en primer lugar, lo que plantea es hacer oídos sordos a una realidad clamorosa, ¿no? Que no se puede dejar de observar. Y es que muchos trabajos, efectivamente, son imposibles de sostener en el tiempo tantos años como estos tipos plantean. Y lo saben perfectamente. Y si a pesar de que lo saben, lo siguen planteando, pues habrá que ver por qué lo plantean. Y obviamente es que no es una propuesta limpia ni carente de intereses, sino que es una propuesta motivada por los intereses que, como decimos, son los de la profecía autocumplida. Siguiente punto. Las pensiones públicas, como hemos dicho en muchas ocasiones, y hoy es más pertinente que nunca recordarlo, ya que se está planteando una antinomia, una incompatibilidad entre
los sueldos y las pensiones entre los jóvenes y los ancianos, algo así como un choque entre derechos. Hay que elegir, no todo es sostenible. Las pensiones deberían ser en un estado social, si es que esto es verdaderamente un estado social, que cada vez hay más motivos para dudarlo, un gasto público más, un gasto social más, como la sanidad, la educación o la dependencia. La separación de fuentes que hemos criticado en ocasiones y hacer vincular la sostenibilidad de las pensiones únicamente a las cotizaciones a la seguridad social determina efectivamente que ante el envejecimiento demográfico de la población española, en un momento determinado, como algunos plantean, las pensiones tal y como están configuradas no serán sostenibles, no se podrán sostener. Nosotros hemos hecho una propuesta en muchas ocasiones que, por supuesto, nadie, absolutamente nadie contesta, porque remite al anatema del que, por supuesto, el círculo de empresarios no está dispuesto a hablar y otros tantos, que son los impuestos y los ingresos del Estado. Si no son sostenibles las pensiones con cargo a las cotizaciones, y ahora algo diré de las cotizaciones, vamos a hacerlas sostenibles con cargo al conjunto de los ingresos del Estado, del conjunto de los presupuestos generales del Estado. Y eso nos permitirá hablar de impuestos. Y de una vez por todas, de una reforma fiscal que sí se hiciera, y por ejemplo, si se hubiera hecho a escala europea, con una unión fiscal y presupuestaria, para tapar de una vez por todas algunas, con que se taparan algunas de las grietas de un sistema económico dantesco, de un sistema social dantesco, en el que los poderosos tienen múltiples instrumentos para la elusión fiscal, para la optimización fiscal, como critica en su libro Ricardo Rodríguez, que lo tuvimos en el canal, ¿no? Que es una forma educada de hablar de fraude fiscal, ¿no? Optimización fiscal. Cómo los poderosos tienen 1000 instrumentos para construir una ingeniería fiscal que les permite llevar pues, los excedentes empresariales y los excedentes del capital, por ejemplo, a esos estados que plantean unas condiciones fiscalmente atractivas, que son de estos eufemismos como optimización fiscal que tanto le gustan a gente como los del círculo de empresarios, que están a favor, por supuesto, de la competencia fiscal a ultranza entre regiones. Estos son los mismos que planteaban un pacto fiscal para Cataluña para contentar a la patronal catalana, porque la solidaridad interterritorial como la redistribución les importan absolutamente nada, más que no importarles, están abiertamente en contra, y lo mismo en el plano europeo. No tengamos una unión fiscal y presupuestaria, no vaya a ser que haya que redistribuir o hacer transferencias que no estén condicionadas a recortes sociales y a degradar el Estado social, que es de lo que se trata, de degradar el Estado social y a través de esas privatizaciones de hacer pingües ingentes negocios. De eso es de lo que se trata, eso es lo que pretenden. Díganlo claro, díganlo de una vez y dejen de engañar a la gente. Díganselo a la gente, que lo que quieren es hacer negocio con sus derechos, desmantelar los derechos conseguidos durante décadas, durante casi siglos, que se quieren desmantelar, que se quieren recortar, que se quieren triturar para el negocio de unos pocos. Estamos ante un sistema económico basado en el incremento atroz de desigualdades, en el de la despolitización de la economía, de un capital cuyos excedentes no están tributando de ninguna de las maneras, que están encontrando múltiples vías para la ilusión y para el fraude fiscal, donde hay paraísos fiscales de facto en la Unión Europea, donde la carga fiscal recae especialmente sobre las rentas del trabajo y sobre los impuestos indirectos, que son los impuestos, por ejemplo, al consumo y los impuestos que paga todo hijo de vecino. Y a pesar de eso, esta gente se toma el lujo y la licencia de plantear como inevitable la prórroga de la edad de jubilación, que es una forma de decir, o trabajan ustedes hasta los 75 o hasta los 80, como en esos sitios donde se decía, mire, este anciano en México, no sé qué país era, este anciano en Iberoamérica, este anciano está trabajando en Uber Eats a los 85. Mire qué trabajador, o en Estados Unidos mismamente, ¿no? Este señor sigue trabajando, repartiendo a los 80 años. Qué trabajador, qué laborioso, qué modelo más ejemplar, qué modelo de mierda. Qué modelo más espantoso y más darwinista y más insostenible y más indigno.
y más imposible de sostener si uno pretende una mínima fundamentación ética de la comunidad política, a no ser que nos importen todos los valores y todos los principios, un carajo, y que la emancipación, por supuesto, no sea una prioridad, sino todo lo contrario, ¿no? Estas políticas van destinadas a triturar los horizontes de emancipación, a hacer que la vida de muchas gentes sea la penuria concatenada. Y mientras tanto, muchos otros pues mirando por sus propios intereses y mirándose su propio ombligo, porque esta es la sociedad individualista, solipsista que estamos construyendo, la sociedad del yo, del narcisismo extremo en la que el nosotros, el común, el todos importa cada vez menos. Y ese es un camino para nosotros, para el jacobino, sombrío y un camino que hay que atajar y que hay que combatir absolutamente. En el tema de las pensiones, lo que hay que hacer es que las pensiones sean sostenibles como un gasto social más. Y más en un Estado donde se ha constitucionalizado a través, por ejemplo, del artículo 135, que este es el modelo social europeo, el pago preferente de los intereses de la deuda. Pues antes que pagar los intereses de la deuda, habrá que pagar las pensiones públicas, si nos tomamos en serio la nación política, que es mucho más que las banderas y los símbolos. Son las condiciones de vida de los españoles, de los conciudadanos españoles que habitan esta sociedad política, que no está habitada por extraterrestres o por marcianos, aunque algunas de las propuestas de esta gente sean verdaderamente marcianas, aunque muy racionales y muy coherentes con los intereses de clase que defienden a ultranza estos tipos. Nosotros no podemos aceptar que la dicotomía sea entre recortar salarios o recortar pensiones. Es absolutamente inaceptable. La quiebra no es entre salarios de la gente joven en un país con un paro joven absolutamente insostenible, con un desempleo crónico y estructural, con un fraude laboral ingente, con horas extraordinarias no computadas, que no sabemos cuántas son, que son muchísimas, que son absolutamente abrumadoras, que no se cotizan, que hacen que el fraude a la seguridad social sea una realidad palpable. No podemos aceptar que la dicotomía sea elegir entre salarios y pensiones. Aquí la quiebra, el choque, la colisión estaba de nuevo entre el trabajo y el capital. Lo que se ha emancipado del pacto capital-trabajo, lo que ha roto el pacto capital-trabajo no es una brecha intergeneracional. Lo que ha roto el pacto capital-trabajo es una brecha entre el capital y el trabajo. Ha sido la emancipación, la separación del capital, de los marcos democráticos, del control democrático de la economía. Eso es lo que ha ocurrido. Un capital que se ha ido, que se ha marchado, que puede fluctuar, y se trata de crear estructuras. No podemos aceptar que esto es inevitable, absolutamente inobjetable. No es inobjetable. Tenemos que rebelarnos ante ese estado de cosas y tenemos que plantear que obviamente el capital tiene que volver a ser embridado dentro de los cauces políticos, porque es la única esperanza y la única solución para la democracia, para una sociedad democrática. Ya no hablamos ni siquiera de socialismo, para una sociedad donde la ciudadanía signifique algo más que un papel mojado sin significación práctica o material alguna. Y por supuesto que hay que poner el foco ahí. Es en la brecha y en la ruptura del pacto capital-trabajo. Es en la brecha y la ruptura entre la economía productiva, esa en la que se insertan, sí, pequeñas empresas, autónomos y trabajadores, y la economía financiera especulativa y la economía de aquellas grandes corporaciones transnacionales que hoy tienen una de despachos y de consultoras, para empezar, para la ingeniería fiscal, para no tributar, para la elusión, para las sociedades pantallas en paraísos fiscales, por ejemplo, en paraísos fiscales dependientes de la corona británica, por ejemplo, en sociedades pantallas, en Luxemburgo, por ejemplo, en despachos de abogados que diseñan planes precisamente para la optimización tributaria, es decir, para el fraude legalizado a través de instrumentos que lo que hacen es explorar zonas grises entre lo legal y lo ilegal, para pivotar en esa delgada línea y, por supuesto, hacer prácticas ilegales y revertirlas de opciones optimizadas, siempre para los poderosos, porque, por supuesto, el Estado es inclemente para el ciudadano de a pie, que, por supuesto, no tiene esos instrumentos para escaparse y tiene que pagar a tocateja lo que le toca. Así que dejémonos ya de engaños. Las pensiones son sostenibles
por supuesto, si la gente trabaja y tiene salarios dignos. Por eso habrá que decirle al círculo de empresarios qué le parece la desindustrialización de España o la terciarización de nuestra economía productiva o la dependencia en materias primas y en absolutamente en tecnología o la inversión irrisoria en I+D+I que tenemos en España. Entonces, habrá que pedirle al círculo de empresarios que nos plantee si ellos tienen una propuesta, por ejemplo, de complementar la unión fiscal y de libre circulación de capitales, del Acta Única y de Maastricht, con una unión fiscal presupuestaria, con un reequilibrio productivo, con una unión política. ¿Quieren eso? Por supuesto no quieren eso, porque lo que quieren es la elusión fiscal, la libre circulación de capitales sin instrumentos políticos que les hagan pagar, porque toda esta gente se debe a intereses económicos y financieros poderosísimos que quieren someter y subordinar al Estado de Derecho, al Estado social y democrático de Derecho, que les sobra, que solo les interesa como una cláusula nominal vacía de contenido. Estos son esta gente y estos son sus intereses ideológicos. Vamos a dejarnos ya de contar cuentos, historias y eufemismos. Estos son sus intereses y sus planteamientos, sus intereses ideológicos y políticos. Todavía hay alguno que dice, no, ¿por qué sois de izquierdas? Pues por esto. Precisamente por esto. Y lo somos, y lo seguiremos siendo. Y lo somos mucho. Y lo somos combativamente. Precisamente para que haya una sociedad democrática. Y para que millones de desposeídos y de excluidos sean ciudadanos. Para algo tan simple como eso. Que es exactamente lo que bloquean estas políticas. Aquellos que plantean que una Kelly, que un rider, que un repartidor, que un obrero, de esos que siguen muriéndose en los accidentes de trabajo, que alguna vez, a ver si hablamos o hablan, claro, de eso, pues se puedan jubilar a una edad digna y decente. En un país donde la gente joven no está trabajando en trabajos absolutamente de miseria, que esto tiene que ver con nuestro modelo productivo, con nuestra competencia de cara al exterior en salarios de miseria. Está muy bien subir el salario mínimo interprofesional, pero estaría muy bien, por ejemplo, recuperar la prioridad de la negociación colectiva en todo, no solo en lo salarial, en todo, y plantear el debate europeo de una vez por todas. ¿Qué nos pasa? Estamos descolgados de la economía global desde hace mucho tiempo. Y la economía global pivota en torno a una serie de reglas a favor del capital y en contra de restablecer ese pacto capital-trabajo que lleva roto demasiado tiempo. Ahí está la clave. La elección no es entre salarios y pensiones. No es contraponer a los últimos con los penúltimos o con los antepenúltimos y mientras que eso ocurre, el 2-3% siguen aumentando el excedente de capital o excedente empresarial. Y mientras tanto, mientras los salarios sean de miseria, mientras que la gente no pueda reproducirse porque las condiciones materiales son tan precarias que hacen que la vida a medio plazo, ya no a largo, sea imposible para mucha gente, aparte de otras cuestiones, por supuesto, porque hay otras cuestiones, no solo las materiales para que las gentes no tengan hijos, pero las socioeconómicas son esenciales. Pues mientras que se hacen políticas de fomento a la natalidad que tienen que tener un carácter socioeconómico y material ineludible, porque si no la gente no tendrá hijos, y mientras que nos tomamos en serio el tema de los salarios, cosa que al círculo de empresarios no solo no le importa, sino que están totalmente en contra, total y absolutamente en contra, porque ellos creen en un modelo de competencia basada en el fraude, basada en la mercantilización de las relaciones laborales, es decir, en el fraude masivo, basada en la optimización fiscal para los poderosos, es decir, en la institucionalización y la legalización de fórmulas de corrupción masivas y de fraude fiscal masivo. Mientras que se hace todo eso, pues las pensiones públicas tendrán que hacerse sostenibles no con cargo a las cotizaciones solo, sino a los presupuestos generales del Estado y acometer una reforma fiscal seria que haga pagar a los amigos del círculo de empresarios impuestos en serio, a las rentas del capital, que no pueden pagar menos que las rentas del trabajo, al impuesto de sociedades, reformándolo y eliminando deducciones y bonificaciones, un impuesto de patrimonio común en toda España y dar, por ejemplo, la batalla en Europa, además del impuesto de sucesiones y donaciones, también común en toda España, dar la batalla en Europa por que se acabe, por ejemplo, la competencia fiscal entre estados en impuestos de sociedades precisamente y en otros. Porque es insostenible este sistema socioeconómico que es el que hace que la profecía sea verdaderamente autocumplida. Pero lo insostenible no son los derechos conquistados, no son los derechos laborales, no son los derechos sociales y económicos, no son las 40 horas, no son los 65 años, no.
todo eso no es insostenible. Todo eso son conquistas de hace mucho tiempo. O son conquistas que deberían no solo sostenerse a la contra, sino que mejorarse, que ampliarse, que superarse. Que la jornada laboral de la canadiense igual no tenemos que aceptarla ad eternum, igual hay que acortarla o reducirla. Es precisamente un sistema de desigualdades basado en la quiebra de ese pacto capital-trabajo y basado en las pingües ganancias de unos pocos y en el empeoramiento generalizado de las condiciones de vida de demasiados, lo que es insostenible. Y eso es lo que nunca contarán estos señores, que están facturando y haciendo negocio con los derechos truncados y deteriorados de la gran mayoría, ante el silencio o el mirar hacia otro lado de muchos que están más cómodos mirándose sus propios ombligos que luchando contra este sistema de cosas, contra este sistema de cosas injustas, este estado de cosas injustas, que es lo que resulta verdaderamente insostenible.